Días honestos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que... Lo voy a invitar a abrir su Biblia. Ahora sí vamos a entrar a la poderosa palabra de Dios y vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Gloria al nombre del Señor. Primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 2. Y estaremos leyendo, amados, del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Carta a los tesalonicenses, capítulo número 2, versículos del 1 al 12. Gloria al Señor. Lo tenemos, amado. A ver, si alguno no me ha alcanzado, ¿quién no me ha alcanzado todavía? Ahí hay un hermanito que todavía le falta. Ahora sí, todos estamos listos, ¿verdad? Muy bien, damos lectura de la poderosa, porque ella es poderosa, palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Diga conmigo, no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Diga conmigo, gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba o que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, o sea, la muela, ¿verdad? Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos como tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó ¿a qué? A su reino y gloria. Oramos al Señor en esta preciosa hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, vamos a escuchar tu palabra, vamos a interpretar tu palabra en esta noche, Padre. Te suplico, Señor, que nos hables, que nos ministres. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, trayendo una palabra que nos bendiga de pies a cabeza en esta noche. Padre mío, prepara mi corazón
corazón y mi alma, porque estaré expuesto a tu consejo en esta noche, Señor amado, y quiero salir de aquí renovado, tocado, convertido, saturado, Señor, de tu santa y bendita presencia en esta noche. Espíritu Santo, toma el control de todas las cosas, Señor, en esta preciosa hora, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, para la gloria y la honra de tu nombre. Un pueblo en victoria dice amén. Qué lindo, gloria al Señor para siempre. Mis amados, el miércoles pasado estuvimos hablando un tema acerca de la cizaña. ¿Cuántos se acuerdan de la cizaña? Muy bien, este tema, hermanos, es la continuación de ese tema llamado la cizaña, ¿verdad? Hablamos, hermanos, algunos aspectos de lo que es la cizaña, cómo es la cizaña, gloria al nombre del Señor. Y en esta oportunidad, hermanos, estaremos hablando acerca de cómo una persona que se vuelve cizaña puede volverse también un problemático. Diga conmigo, problemático. En otras palabras, los problemáticos se oponen al crecimiento de la obra de Dios. ¿Por qué no debemos de ser problemáticos? ¿Verdad? Porque los problemáticos se oponen a la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo, amado, nos recuerda que la iglesia es un lugar lleno de gente pecadora. Diga conmigo, pecadora. Lo que pasa es que somos pecadores arrepentidos, ¿verdad que sí? Amén. Salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero no podemos, hermanos, olvidar que nosotros hemos sido gente pecadora. Gente, hermanos, que muchos de nosotros salimos de los lugares más bajos, más oscuros, ¿verdad? Y Dios, por su gracia y su misericordia, pues nos ha levantado para servirle. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, trabajar para Dios es algo apasionante. Diga conmigo, apasionante. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos cuando no crecemos en Dios, ¿verdad? Y más aún cuando no vemos que la obra de Dios crece. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Bueno, es muy importante que usted entienda que el crecimiento suyo o el crecimiento de la obra depende directamente de usted. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hoy estudiaremos un pequeño grupo de 5 tipos de personas que estorban el crecimiento en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque decidieron ser cizaña. Decidieron ser cizaña. Decidieron no ser trigo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pero en esta noche, hermano, estaremos tocando estos 5 tipos de creyentes, amados hermanos, para que usted se dé cuenta cómo identificar cuando alguien se volvió cizaña, ¿verdad? Y nosotros nos volvamos, porque es necesario volvernos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Hermano, no podemos nosotros, acuérdese que en la palabra que estudiamos la semana pasada, hablamos que al fin del tiempo la cizaña será separada y puesta a un lado, y el trigo será puesto en el granero, ¿verdad? Y esa cizaña dice que será quemada. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Y nosotros, hermanos, no estamos llamados a perdición, no estamos llamados a condenación, porque Dios nos llamó para que seamos libres y para que vivamos en ese reino inconmovible de Jesucristo. Bendito sea su nombre en esta hora. Muy bien, 5 tipos o 5 creyentes, ¿verdad?, que estorban la obra de Dios. Vamos a estar analizando en esta noche. En primer lugar, los que se desvían. Diga conmigo, los que se desvían, ¿verdad? Ellos, amados hermanos, nunca se alinean a una visión. ¿Por qué la gente está en la iglesia y se desvía? Porque nunca está en la visión pastoral. Amén. Amén. No se preocupe que hoy no espero ni aleluya, ni gloria a Dios. Tranquilo. Amén. Pero quiero que se vaya bien documentado en esta noche. Gloria al Señor para siempre. ¿Verdad? En primer lugar dijimos que hay un tipo de creyente, amados hermanos, que se desvía. Este tipo de creyentes se desvía porque ellos nunca se alinean a la visión pastoral. Porque la gente, hermano, hoy en día yo veo una gente bárbara del tiempo de los bárbaros, ¿verdad?
Si no saben lo que es un bárbaro, esos que andan con un leño en la mano en el tiempo antiguo, ¿verdad? Sí, hermano. Hoy en día tenemos una iglesia que es una iglesia nómada, gitana. Una iglesia que, hermano, ¿y usted dónde se congrega? Pues mire, hermano, que yo me congrego donde me agarra la noche. ¿Cómo que donde lo agarra la noche? Ahí me zampo, hermano. Ahí donde yo veo, ahí yo me meto, hermano. Mire qué clase de creyentes los del día de hoy. ¿Por qué, hermano, el creyente se desvía? Se desvía porque no se alinea a la visión pastoral. Miami es como un gran buffet donde le pican a usted la comida que usted quiere, ¿verdad? Esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hermano, hay mucha gente que se desvía, y la razón por la que se desvía es porque le cuesta trabajo alinearse a una visión pastoral. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Esos son los primeros creyentes que estorban el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué la iglesia se llena? La iglesia se llena y de momento, pastor, nos vamos. ¿Pero por qué, hermano? No, pastor, porque yo nunca comprendí por qué usted abría el culto de esta manera. ¿Y sabe por qué? Porque nunca se alineó a la visión pastoral, ¿verdad? Entonces la iglesia se llena, pero de momento se vacía otra vez. ¿Por qué se vacía? ¿Por qué el estorbo para que la iglesia crezca? Porque las personas no se alinean a la visión pastoral. Hermano, yo estuve orando 7 años para irme de un ministerio. Desde el momento que me empecé a sentir incómodo hasta el momento que me fui, estuve 7 años. Y me fui de ahí, y no me fui como un iracundo peleando con el pastor, ni peleando con los líderes, ni peleando con las ovejas, ni llamando ovejas para calentarle la cabeza. Porque entendí que Dios me llamó como un hombre de paz, como un siervo de justicia. ¿Me está entendiendo? Pero mucha gente agarra y se va. ¿Por qué? Porque no está alineado a la visión pastoral. Le cuesta mucho alinearse. Pues yo le he predicado a gente en esta iglesia que todavía se acuerdan del pastor que tuvieron hace 14 años atrás. Y dice, es que mi pastor hacía las cosas así. Y ahí tú te das cuenta que esa persona va a ser un estorbo, no para mí, para el crecimiento de la obra. Porque algunos son como el canguro, que se meten otro creyentico en la bolsa y se lo llevan. ¿Cuántos alabanzas? Gloria a Dios, aleluya. Pero hay que enseñarlo para corregirlo. Amén. Usted va al doctor, hermano, y usted llega con aquel dolor que se va aguantando el hígado, y le dice al doctor, mire, usted tiene un problema en el hígado. ¿Y qué hay que hacer, doctor? Hay que ponerle inyecciones para que ese hígado se desinflame. Usted no le va a decir al doctor, no, doctor, a mí no me ponga inyecciones, a mí dame una pastillita. No, usted no le puede decir al doctor lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? Amén. De la misma manera, aquí venimos a la casa de Dios. ¿Para qué son diseñados los cultos, estos cultos de estudio bíblico? Para que aprendamos cuál es el problema por el cual la gente se va de las iglesias. ¿Por qué se va? Porque está desalineada. Porque nunca se logra acomodar. Nunca se logra alinear a la visión del ministerio donde está. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ellos nunca se van a alinear. Amén. Amén. Le cuento algo. Se van de aquí, van para otro lado y les pasa lo mismo. Ese es el plan de Satanás. Que el creyente no tenga una casa matriz. Que el creyente no tenga un padre espiritual. Van por allá y no, eso no es mi pastor, ese viejo no, ese a mí no me gusta. Sí, porque hoy en día la gente tiene que el pastor gustarle para que esté.
La iglesia tiene que gustarle. La gente a veces no venimos a oír palabra de Dios, sino que venimos a ver si nos gusta. Alabado Dios. Mire, si usted se da cuenta en la escritura que leímos, el apóstol Pablo habla una y otra vez de la exhortación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, la exhortación. Mira, una iglesia que no tiene exhortación, que no tiene enseñanza, que no tiene doctrina, es como un jardín sin flores. Amén. Así es. Aleluya. Hermano, la exhortación es importante cuando dice amén. Muy bien. En segundo lugar, los que se preocupan. ¿Quiénes son aquellos que estorban el crecimiento de la iglesia? Los que viven todo el tiempo preocupados. Ellos nunca van a aprender a poner las cosas en las manos de Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios. Y por eso toman la fatal decisión de irse. A muchos el diablo le dice, andate para otro lado, hombre, y se los lleva por allá, y por allá los tiene hasta que los enfría. Y como ya no tiene responsabilidades, y nadie lo llama, ni nadie lo exhorta, es uno más del montón, ¿verdad? Entonces cuando menos acuerda se quedó metido en Pizza Hut, en el pollo tropical, haciendo un barbecue. Y poco a poco va perdiendo la fuerza hasta que deja de venir a la iglesia. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces, el otro grupo de hermanos que estorban este crecimiento de la iglesia son los que viven todo el tiempo preocupados. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Todo el tiempo están preocupados. Mire, hermano, si no hay trabajo, mucha gente se preocupa cuando no hay trabajo. Y usted me preguntará, pastor, ¿y es que no hay que preocuparse? Pues claro que hay que preocuparse, lo debido. Amén. Amén. Pues claro que vamos a tener problemas familiares, matrimoniales, legales. Debemos de preocuparnos lo debido, pero tenemos que aprender a poner nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero un creyente preocupado es un creyente irresponsable. Un creyente preocupado es un creyente, hermano, que no busca la llenura del Espíritu Santo. ¿A cuánto le ha pasado que quiere llenarse de Dios? Mire, en una oportunidad, a mí nunca se me olvida. La primera vez que mi esposa viajó a Nicaragua, éramos novios. Y había habido un problema entre ella y yo, ¿sabe? Como todo noviazgo. Y cuando ella me dice que va a viajar, dije, esta muchacha me está cortando las alas. Sí, eso pensé yo. Y empecé a caer en una preocupación, hermano, seria. Al extremo que he sido un hombre de oración desde que era joven, desde que prácticamente me convertí a Cristo, he sido bien metido en la oración. Y yo me acuerdo que yo una vez estaba en mi cuarto y yo quise orar arrodillado y no pude. El pensamiento me levantó. Quise orar parado y no pude. El pensamiento de preocupación me paralizó. Me tiré a la cama y dije, aunque sea aquí acostado, voy a orar. Hermano, no me salían palabras. La preocupación era mayor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Te voy a decir algo. Muchas de las cosas que hoy te preocupan, mañana te vas a reír de ellas y vas a testificar de ellas. Bendito sea Dios. ¿Cuándo? Cuando aprendas a ponerlas en las manos de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. El preocupado detiene la obra de Dios en su propia vida. ¿Por qué? Porque está preocupado. ¿Cuántos a veces, hermanos, nos embargan las preocupaciones? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi hogar? ¿Qué pasa? Algunas veces, hermano, si tú te detienes un momento y dices, ¿qué pasa si yo me muero hoy? ¿Te has puesto a pensar eso? En mi caso, 4 niños. ¿Qué pasaría si yo me muero? ¿Verdad? Muy finuchi decir, bueno, la mujer se busca otro marido. Pareciera que es fácil. ¿Sí o no?
Pero para mí, como padre, porque me considero un padre responsable, ahí sí se rieron todos los hermanos míos. No, pero para mí, hermano, que me considero un padre responsable, que quisiera ver a mis hijas casarse vestidas de blanco. ¿Es que sí? Alabado sea el... Y yo cantándole el corito ese: yo voy a casarme vestida de blanco. Y yo cantándoles el corito, hermano. ¿Verdad? Amén. Me gustaría, ¿sí o no? Amén. Me gustaría ver a mis príncipes, a mis hijos, hermano, casarse. Verlos realizados con una carrera, ¿sí o no? Amén. Aunque sea una carrera de cinta, hermano. Santo Dios. Es bonito ver crecer los hijos, ¿verdad que sí? Saber, hermano, que cuando uno se vaya a la eternidad, los hijos de uno no van a quedar dándole problemas a la sociedad. Amén. Amén. Aleluya. No van a estar dando problemas a la policía, a los juzgados, al vecino, a una mujer. Yo, cuando los niños están peleando con las hermanas, les digo: ay, vení para acá. ¿Alguna vez tú me has visto pegarle a tu mamá? Ay, vos, ¿por qué le pegas a tu hermana? Vos no sabes que a la mujer no se le pega. Y ahí lo voy corrigiendo poco a poco. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque yo no quiero mañana que a mis hijos se les rompa el hogar, se les rompa el matrimonio, porque su papá nunca les instruyó. Aleluya. Entonces vienen preocupaciones a veces en nuestra vida, ¿sí o no? Amén. ¿Y qué pasa si mi esposa falta en este momento de la historia donde tenemos 4 niños pequeños? ¿Qué pasaría? No es tan fácil como decir un clavo saca otro clavo. Eso es para el mundo, hermano. Pero uno que ama la familia, que ama la integridad de su familia, hermano, es caótico, ¿verdad que sí? Amén. Pero ¿sabe lo que yo he aprendido? A poner mis preocupaciones en las manos de Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué mucha gente, hermano, no puede poner las preocupaciones en la mano de Dios? Porque se volvieron cizaña. Y como se volvieron cizaña, hoy en día ya no tienen ni la paz de Dios. ¿Por qué la gente no tiene la paz de Dios? Porque acuérdese que somos lo que sembramos. Amén. Y han estado tanto sembrando cizaña, haciendo el trabajo del otro. Porque ahí lo dijo claramente en el estudio anterior, ¿verdad? Que nosotros, que somos trigo, somos hijos de Dios. Pero los que son cizaña, los sembró el diablo. Entonces, el que está haciendo cizaña es hijo del diablo. Entonces, como es hijo del diablo, aunque está en el mismo huerto, en el mismo terreno, ¿verdad? Llega un momento que cuando le viene la preocupación, entonces no tiene escapatoria, no tiene salida. ¿Por qué? Porque estuvo tanto tiempo que está ungido, pero no de la unción de Dios, sino de la picardía, de la maldad, de la sinvergüenzada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando busca el auxilio de Dios, no lo encuentra. Él mismo no tiene paz, porque no hay paz para el impío y el pecador. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero es hermoso, hermano, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos la paz de Dios. Amén. Esa paz de Dios que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento humano. Amén. La paz de Dios, hermano, a usted le pueden estar hundiendo la barca y usted está confiando en el Señor. Tranquilo, hermano, que Dios está en control. Pero no hay duda, hermano, que este pequeño grupo de gente preocupada no avanza. Su vida está estancada. Él está viendo un círculo vicioso. Él no piensa en predicar el evangelio en la radio, en la televisión, por el internet, ir a las calles. Él no piensa asistir a una célula. Él no piensa venir a la iglesia a congregarse. Él no piensa en ir a los hospitales, en ir a los homes, en ir donde está la necesidad. Él no piensa en ganarse una almita para Cristo. ¿Por qué? Porque la preocupación lo tiene arropado.
Aleluya. Recuerde lo que le dije. Cuando usted está preocupado, no puede orar ni sentado, ni parado, ni acostado, ni arrodillado. Amén. No hay paz. ¿Verdad? Pero cuando usted tiene la paz de Cristo, hermano, mire, usted se queda sentado y usted empieza a roncar. Oye, levántate, dormilón. No, es que tengo la paz de Cristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Mire, hermano, que Jesús se fue con los discípulos, le dijo, vámonos para el otro lado. Y los discípulos lo montaron en la barca. Y ese fue derechito, hermano, a buscar un rinconcito donde acostarse. Y cuando se levantó la tempestad, Jesús estaba descansando. Dice la Biblia que estaba dormido. Él descansaba muy poco. Pero en esta oportunidad los vientos golpeaban la barca, la estaban destrozando. Los discípulos alborotados, Señor, que vamos a perecer, levántate. ¿Qué les pasa, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes paz, en la barca se te puede estar haciendo pedazos, pero tú estás confiando en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabes que tú vas para el otro lado, quiera o no quiera los vientos. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Tú no estás preocupado. Tú tienes ese problema, pero eso no es tu preocupación. Tu preocupación es servir a Dios. Tu preocupación es agradar el reino, agradar a Dios. ¿Cuándo dice amén? En tercer lugar, hay un grupo de personas que estorban el avance de la iglesia. Y estos son los débiles. Diga conmigo, los débiles. Este es un grupo de gente delicada que cualquier cosita lo hace sentir mal. Si el pastor predica fuerte, se va penqueado, hermano. Oh, qué palabra más dura. Voy a buscarme una palabra que me suba el ego. Esa palabra no me gusta, me inquieta. Hay gente, hermano, que cuando usted le predica exhortación, sienten como que se tragó un gato y el gato en medio del esófago le abre así las uñas. Un cosquilleo horrible con toda la Dios. En vez de gozarse, ¿verdad que sí? Amén. Qué difícil es quedar bien con la gente. A mí me han venido a decirme, pastor, usted tiene que apretar la tuerca, aprieta el racho, porque usted predica muy suave, usted tiene que exhortar a la gente. De verdad, hermano, sí, no me diga. Porque hoy en día uno tiene que oír instrucciones. Ya la oveja no viene a ser instruida, la oveja viene a instruir al pastor. Alabado Dios. Acuérdate, estos son los que están fuera de la línea. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, amado, estoy hablando de los débiles, es aquel pequeño grupo que es delicadísimo. Mire, yo le digo una cosa, el ministerio es lindo, es hermoso, es precioso, pero vas a tener que adaptarte, si tienes hijos, a sufrir con tus hijos en el ministerio, a que te los miren mal, a que te comenten de ellos, a que te les echen críticas, a veces hasta que te los maltraten. Epa, yo no me estoy quejando, yo estoy diciendo que cuando tú decides seguir a Jesús, y más cuando tú decides servir a Cristo en un ministerio pastoral o un liderazgo, tus hijos tienen que pagar el precio contigo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La gente dice, pero si son los hijos del pastor, pues no son niños, pues. Acuérdense que el pastor es el pastor, los niños son niños. Y un día crecerán y serán adultos. Y ellos no son robots, si ni Dios los gobierna, si ni Dios los quiere obligar, mejor dicho, la expresión. ¿Cómo usted puede obligar a sus hijos? ¿Sabe lo lindo? Instrúyalo, háblele la palabra, que aunque fuere viejo no se apartará de Dios. No se preocupe, no agarre lucha con ellos, déjeselos al Señor. Pero el que es débil
Entonces, si usted le predica, mire, si usted le predica un mensaje con mucho chiste, mire, pastor, ¿por qué usted no se busca mejor un trabajo allá en un circo, hombre? Si le predica duro, oye, pastor, usted tiene problemas con su mujer. Y es una cuestión seria. Son muy delicados, ¿verdad? Hermano, usted no me lo va a creer, pero hay personas que nosotros hemos orado al Señor para venir a darle una exhortación, porque son demasiado delicados, son como un pétalo de rosa. Que usted lo agarra mal y se cae. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Le digo una cosa: los delicados no crecen en el Señor. Aquellos que dicen, no, a mi mujer no me la tratas así. Ahí está mi suegra amada, mi amada suegra, hermana Alba. Hermana Alba, hermano, mi esposo un día le dijo, mami, yo decidí agarrar la rienda del ministerio. No se preocupe, deje que nos sigan echando balas. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ahí está ella, pregúntele. Sí, porque ya hasta ella, lo más que puede hacer es retorcerse en esa silla, miren. Cuando la gente no se quiere alinear a la visión, pero no se puede meter porque es parte del crecimiento de la obra. Gloria a Dios. Matrimonios que tienen hijos trabajando en el ministerio, déjenlos que crezcan. No se vaya usted a ofender porque se le exhorta al niño o a la niña. No, si está trabajando, déjelo. Porque a eso venimos a la iglesia, a ser formados por Dios. Amén. Pero si usted es un creyente delicado, nunca va a crecer. Porque hay dos acciones que hay que tomar con usted: ignorarlo completamente o exhortarlo y que usted se enoje y se vaya. Agarre sus chivas y se vaya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Sea Cristo. Entonces, este tipo de gente es débil. Tiene una debilidad. Sí. Ser delicado es ser débil. Amén. Amén. Hermano, mira, los niños son niños. Los niños se agarran del pelo, se dan macetazos, se aruñan. Y a los 5 minutos andan de amor puro. Y los padres se dan unas enchichadas y agarran la batalla personal. Y ese hijo del pastor, esa hija de la pastora o de la hermanita tal, mire cómo me arañó el muchacho. Hermano, a veces eso es irremediable. A veces eso no lo podemos resolver. Por más que tratemos, por más que querramos, ellos son niños. Amén. Pero no podemos nosotros venir, hermano, y los adultos también, hermano, agarrarnos a macetazos porque los niños se pelearon. Mire qué madurez de iglesia. Porque somos delicados. Una persona que es delicada está dando a entender que es una persona débil. Amén. Débil, diga conmigo, débil. Tiene debilidad. Esa debilidad le hace daño a usted. Amén. Amén. Cuando usted no acepta corrección, cuando usted no entra en una visión, cuando usted no quiere, hermano, simplemente a veces la gente no quiere. Hermano, mire que yo promuevo mucho la unidad aquí. Hermano, la hermana está de cumpleaños, vamos a apoyarla, hermano. La gente ni se aparece. Amén. Yo a eso le doy maceta. ¿Sabe por qué? Porque eso nos deja entrever el grado espiritual. Eso nos deja entrever a nosotros, amados hermanos, la falta de interés. Amén. Y yo no voy a cubrir a nadie. Usted no fue, mire, yo le digo en su cara, mi hermano, usted tiene que apoyar. Porque somos una institución que ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que amar a nuestros hermanos. En cuarto lugar, hermano, hay un grupo de gente que interviene en el crecimiento de la obra. Es los cansados. Diga conmigo, los cansados.
Mire, hermano, los cansados, no importa cuánto nos esforcemos, nos desgastemos por ayudarlos, ellos siempre estarán un paso atrás. Porque usan el cansancio como plataforma de su sermón. Mire, pastor, hoy trabajé 8 horas y media. Me tocó bañar el perro a mi jefe. Me tocó darle comer a los gatos. Vengo reventado, pastor, no puedo más. Los cansados siempre estarán un paso atrás. Los cansados se perderán las mejores glorias que Dios trae a la iglesia. Alabado sea Dios. Porque debiendo estar en la iglesia, están frente al remote control. Reventado, hermano. Cambiando en los comerciales, amén. Yo le digo al hijo mío, al grande, yo me le paro, hermano, y le digo, oye, chico, no se puede ver televisión contigo. ¿Por qué, papá? Me dice, oye, tú no paras ese televisor. Cuando me estoy ya empezando a concentrar en un programa, me digo, ay, me lo cambia, hermano. ¿Se da cuenta? Los cansados siempre tendrán una excusa para no ir a las actividades, para no ir a la iglesia, para no ir a los ayunos, a las vigilias, a los evangelismos, para no ir a apoyar a un hermano que lo necesita. ¿Y sabe quién es el que se atrasa? El cansado. El cansado. Porque si todos estamos en un mismo acuerdo, ¿eh? ¿Usted cree, hermano? Yo sé que aquí hay gente que viene reventado. Mira, yo mismo ahorita para Los Cayos estamos viajando. Hay que levantarse a las 4 de la mañana. Mañana mismo vamos a las 4 de la mañana a salir de la casa y regresar a Miami 7, 8 de la noche. Pero si yo vengo y le traigo una historia triste a usted, hermano, ya no aguanto más. ¿Qué le va a resolver eso a usted? ¿Ah? Exactamente. Lo que hay que traer es palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras que te transformen, que te cambien, que te levanten en el nombre del Señor. Cristo sea Cristo. Sí, hermano, porque a veces estamos tan llenos, saturados de esa atmósfera que seguimos pensando en lo que hicimos durante el día. Una cosa que yo aprendo a desconectarme. Bendito sea Dios. Terminé el día, papá, hasta ahí llegamos. Venga ahora la nueva jornada con el Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Vamos a gozarnos, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a alabar su nombre porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y la Biblia dice que hay tiempo para todo. Y si el trabajo nos estorba, tenemos que buscar la forma de que no nos estorbe. Amén. O nos cambiamos de trabajo o solucionamos el problema en la compañía. Algo tenemos que hacer, pero tenemos que buscarle solución a ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, usted se desgasta, se esfuerza por ese hermano. Él viene, pastor, ore por mí, que ahora sí siento que no puedo más. Y usted ora, y usted habla por teléfono con él, y usted lo aconseja, y usted lo pule. Y mire, hermano, y no importa cuánto se desgaste, él siempre va a estar un pasito para atrás. Él nunca va a querer ir adelante. Usted no ve que hay dos tipos de ovejas. La que es media garañona y la que es demasiado bobita. Por eso el pastor tiene un cayado que es como si fuera un garfio, ¿verdad? Un ganchito, y tiene un palo. Por eso el salmista David dijo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque cuando la ovejita es muy rápida, el pastor la agarra de aquí. Venga, che, con su papá. Venga, che. ¿Sabía eso usted? Esa ovejita que es adelantada, que tiene 3 segundos adelantado. Falta formación a veces, ¿verdad? Por eso es importante la formación, el estudio bíblico. Es muy importante. Porque siempre hay una oveja que es más rápida que las demás. Rápida para hablar. Como el chiste de Eugenio Derbez,
que están en el cine, están en el teatro, y dice el mago, quiero un voluntario, y Eugenio Derbez levanta la mano y dice, yo, y entonces dice el mago, para cortarlo en 2 pedazos, y él dice, ¡ey! Como diciendo que cortaran a la mujer. ¿Sí eran? Habrá gente así, que son muy adelantados. Amén. Y después le echan la culpa a los demás para ellos salir limpios. Entonces, a ese tipo de personas, ¿verdad? El pastor tiene que aplicarle el callado. Para aquellos que son rebeldes hay que darle varazo. Varazo. Alabado Dios. Vara. Y es bíblico. Amén. Bueno, en los textos que leímos, el apóstol Pablo, voy a repetir, habla de la exhortación. Amén, hermanos. Entonces, los cansados, no importa cuánto nos desgastemos por ello, siempre estarán un pasito atrás. ¿Cuál es la solución para eso? La solución es ser diligentes, atender el consejo divino. Cuando usted atiende el consejo de Dios, usted dice, hey, ¿esto es por obra o es por fe? No, esto es por fe. Yo voy porque tengo fe en Jesucristo. Yo voy a buscar mi milagro. Yo recurro a los hospitales cuando ya es el último recurso, pero antes oramos, ungimos la niña, ungimos los niños. Mire, vamos a orar, y mi esposa ahí, vamos a orar. Ya cuando veo que ya no, que la fiebre, porque la fiebre es una cosa muy delicada, ya es una cosa diferente. Pero el primer recurso que tenemos que buscar y agotar es la oración. Amén. Orar al Señor. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, los cansados te sacan la fuerza. Amén. Amén. Y nunca prosperan, siempre están atrasados. Sí. Ese tipo de creyente impide el crecimiento de la obra del Señor. Así que si usted es uno de esos que siempre está cansado, va a tener que sacudirse en el nombre del Señor. Amén. Y en quinto lugar, hermano, los impíos. Diga conmigo, los impíos. Este grupo abiertamente hacen maldad, chismeando, levantando calumnias, ensuciando el testimonio de los que se esfuerzan. Alabado Dios. Sacando los escándalos en las iglesias. Permítame decirle algo. Hay mucho obrero fraudulento, y eso es bíblico. Pero yo he visto, hermano, en YouTube, cómo esos predicadores los hacen pedazos, los critican, le ponen tanta cosa, y cuando yo analizo, porque el espiritual todo lo ve. Mi hermano, si usted es espiritual de verdad, no se deje meter la mano en el bolsillo por el diablo que le roba su bendición. Si usted es espiritual de verdad, cuando usted sepa que alguien está hablando mal de un predicador, de un pastor, de un apóstol, lo que sea, analice. ¿O es que Dios no le dio a usted la sabiduría y el raciocinio para usted discernir lo que es bueno y lo que es malo? A veces yo le digo a mi esposa, mira, le digo, mira lo que están poniendo a este hombre. Porque no tienen otra cosa, sacar de contexto lo que los predicadores dicen en la plataforma, en los altares. Ese es el ministerio de ellos. Difamar. Ese es el ministerio del impío. ¿Cuánto dice amén? Chismear, levantar calumnias, ensuciar el testimonio de aquellos que se esfuerzan por hacer la obra de Dios. Alabado sea Cristo, aleluya. Ya nunca se ponga a hablar más de un siervo de Dios, hermano. Tenga iglesia pequeña o tenga iglesia grande. Mire, nosotros no nos llamó Dios por jueces. Dios nos llamó como servidores de Él. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? No se ponga a hacer trizas a los demás. Porque hay gente, no, ese hombre es del diablo. ¿Y tú lo viste los comienzos de ese hombre? ¿Tú lloraste cuando él lloró? ¿Tú viste cómo ese hombre sacrificó su familia? Porque hay que sacrificar su familia para servir a Cristo. A veces hay que hacer malabares.
Cuando yo veo gente, hermano, como los hermanos que tenemos aquí, que son bien esforzados, y yo veo, hermano, el amor y el sacrificio, cómo cuesta sostener una sonrisa en medio de caos y de crisis. Cómo cuesta mantener una buena conducta, porque ¿dónde es que se conoce el cristiano verdadero? Cuando pasa por luchas y por pruebas, cuando el diablo te calienta el horno 7 veces más, ahí es cuando se sabe quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando estás sufriendo, cuando te están echando candela, ahí es que tú dices, ahora es que ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? Ah, no, hermano, ser buen cristiano cuando todo el mundo te está echando porras, qué lindo es. Cuando te están injuriando como injuriaron a Cristo, a los demás salvó y a sí mismo no se puede salvar. Tú eres el rey de los judíos. Y llegaron y le trajeron una corona de espinas y sin misericordia se la metieron por la cabeza y empezó a chorrear sangre de su rostro. Ahí es que hay que ser cristiano. Ahí es que hay que estar parado firme. Le dice, así que dice que eres el Hijo de Dios y a mí no me quieres hablar. Ok, eres profeta, dijo Caifás. Y le dejó caer la mano, hermano, abierta sobre su rostro. Y le dijo, profetiza. Y di quién fue que te pegó. Ahí es cuando, en medio de la presión, cuando el impío te ataca, ¿sabes lo que yo digo? Siempre que alguien viene con una cosa, hermano, de atacar, digo, Señor, de calumniar, de destruir, de querer hacer pedazo el testimonio, de ensuciar el testimonio nuestro, ¿sabes lo que yo le digo? Señor, tu palabra me enseña, ay de aquel que saetee la casa del justo. Porque si tú eres justo, no se están metiendo contigo, se están metiendo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entonces, los impíos detienen el crecimiento de la iglesia. Bien hermosa va la iglesia hasta que aparece un impío. Uno que no tiene compromiso ni con Dios ni con el diablo, aunque es hijo del diablo, que no le importa hablar cosas que no debe, ¿verdad? Hablan sin temor. La gente cuando se desalinea empieza a hablar sin temor. Por eso, identifiquemos la cizaña. La cizaña viene vestida de desviación, de preocupación, de debilidad, de cansancio y muchas veces de impiedad. ¿Cómo usted va a estar de acuerdo con alguien que habla mal de otro creyente? Si usted es de los que se va del lado del que está hablando mal de otro creyente, posiblemente ya usted se está convirtiendo en cizaña. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no habla mal de otro creyente. Yo nunca he hablado mal aquí de otro pastor. Nunca. Y cuando digo una cosa es porque es así. ¿Qué me están entendiendo? Y muchas veces yo digo, Señor, trata con tu siervo. Porque no podemos, hermano, hablar mal de otro hijo de Dios. Menos de una oveja. Oveja. No chivo. Oveja. Sí, hermano, porque el que es oveja, hermano, se conoce, ¿verdad que sí? Pero algunos que no son ovejas, hermano. Hay unos que son chivitos, son cabritos. Entonces, el impío, ¿verdad?, estorba el crecimiento de la obra de Dios. Yo conozco un pastor que me dice, siervo, me dice, cuando más se sufre es cuando la iglesia está en su vida, que está creciendo, y llega alguien a desbaratarla.
El pastor que ama a Dios y que ama el redil sufre. Al que no le importa, no. Al que no le importa es como el doctor atendiendo al paciente. Vino uno, le dio 3 pastillas, el que sigue. Pero el que ama el redil, el que ama la obra de Dios, el que ama que la iglesia crezca, ese se preocupa por la salud. Y ese es el que está expuesto a predicarle a usted la palabra de Dios. Y aunque muchas veces la gente no quiere oír esto, porque la gente no quiere oír esto, la gente quiere que le hablen de riqueza, que le hablen de cambiar de marido, le hablen de cambiar de mujer y ese montón de cosas. Pero sabe una cosa, lo que es necesario oír es que Dios nos tiene que transformar, que Dios nos tiene que cambiar el pensamiento, que tenemos que ser formados por la palabra de Dios. Es que es necesario, hermano. Si tú no cambias, ¿a qué cielo tú pretendes ir? Si tú sigues en la iglesia impíamente, no vas a ir a ningún cielo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo habla muy bien de la iglesia de Tesalónica, ahí en los versículos que leímos, ¿verdad? Él muestra claramente, amados hermanos, su intención de crecer de una forma integral. Amén. Por lo cual explica que su exhortación está orientada a la ayuda de la iglesia. O sea, creer usted que lo están exhortando para que usted se vaya a la iglesia, eso se lo dijo el diablo. Amén. Yo agarro a mi hijo y le digo, vení. Mira, esto es así, esto es así. ¡Así es! No lo amo porque le hablo fuerte. Yo pregunto. Hermano, si a veces uno como padre está exhortando al hijo y por fuera uno está, te estoy diciendo, y por dentro, ten misericordia de mi hijito, Señor. ¿Sí o no? Porque lo que el pastor es un papá que muchos lo ven a uno como un bobito. Eso 3 puntos apartes. Sí, hermano. Porque mucha gente, mire, se identifica, se conoce el trigo y la cizaña. Amén, así es. Se conoce. ¿Por qué? Porque la gente no se identifica con la visión pastoral. Y mucha gente no aprecia la visión pastoral. No aprecia a su pastor, no aprecia la esposa, el pastor o la pastora, no la aprecia. ¿Te das cuenta? Por eso con facilidad se desanima y se va. Pero yo me puedo molestar con mamá. A mí mi mamá me puede decir una cosa que a mí no me guste. Mira, vieja, yo difiero un poco de lo que tú dices. Pero por eso yo no voy a decirle, mira, vieja, tú no eres mi mamá. ¿A qué no? Acuérdese que estamos hablando de cosas que estorban el crecimiento para la obra de Dios. Número 1, en tu vida. Número 2, a nivel de iglesia. Y te voy a decir algo. Lo que es de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tú te puedes enojar y te puedes ir. Pero si Dios plantó esta semilla va a dar crecimiento a su tiempo si no desmayamos. Bendito sea, gloria a Dios. Por eso yo el otro día estaba hablando con un hermanito y le dije, si para usted estar en la iglesia yo tengo que darle púlpito, cuando su testimonio no está bien, yo lo perdí como oveja. Porque yo no estoy obligado. Aquí la única persona que Dios le obliga a estar aquí predicando es a mí. A mí sí me obliga. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, amados hermanos, es bien importante que nosotros nos demos cuenta que no podemos estar en la iglesia viviendo una vida impía, hablando de todo el mundo. Saquémonos, el creyente que ama a Dios no puede estar hablando de la gente. Amén. Ni en su casa siquiera. Porque esa es una espada, tú te la estás metiendo tú mismo. Amén. ¿Qué le pasó a Saúl, hermano? Saúl estaba tan saturado de
de tantas cosas malas que cuando fue herido no pensó en la restauración, sino en echarse sobre su propia espada. ¿Se da cuenta? Le dijo al paje de armas, el que estaba, el escudero que estaba con él, mátame. Y aquel tuvo miedo y agarró y se tiró sobre su propia espada. Y eso le pasa a la gente que camina impíamente. ¿Cómo fueron los últimos días de Saúl? Fueron impíos. Amén. Hablando mal de su prójimo. ¿De quién andaba hablando mal? De su odiado David. De su odiado David. Pero qué lindo, hermano, cuando usted entiende que usted no es un impío. Entonces, la exhortación del apóstol Pablo está orientada ¿a dónde? A ayudar a la iglesia. Porque Dios nos exhorta, porque nos quiere ayudar. Amén. Dice así la Biblia, ahí donde leímos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como lo sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mira, tú sabes lo que yo he sentido en estos últimos días, estos primeros días de este año, mucha oposición para predicar el Evangelio. Cuando tú estás en el Espíritu y tú te paras aquí en este altar, tú te das cuenta cuando la gente recibe y cuando la gente pone un escudo, pero no es el de la fe. No acepta, no se come la palabra. Hay oposición y tristemente la oposición la pone muchas veces uno mismo. ¿Cuándo? Cuando nos desorientamos un poco del hecho de ser trigo o ser cizaña. Nosotros somos trigo, iglesia. El 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, el 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Yo quiero, hermano, analizar esta palabra, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Usted entiende lo que dice ahí? O sea, la exhortación, hermano, que Pablo le está dando a esta iglesia no procede de error. Hay gente que dice, el pastor está loco, está equivocado. Equivocado está el que no acepta la palabra de Dios. Porque la palabra es una sola. ¿Verdad? No procedió de error. ¿Qué más dice? Ni de impureza. Ni de impureza. ¿Qué es impureza? Que tú no te puedes ir de la iglesia pensando que esa palabra fue para mí. Porque si tú te vas de aquí pensando que esa palabra fue para ti, en cierto modo tienes razón, pero no solamente fue para ti, fue para mí, para ti, para todo el mundo. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero no, si tú te la agarras solamente para ti, vas pensando con impureza. Y la palabra no se predica con impureza. Amén, hermanos. Amén. Dice, ni fue por engaño. No fue por engaño. Dice el 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, muela, ¿verdad? Como sabéis, ni cubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombre, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No sé si estás interpretando correctamente lo que yo estás entendiendo lo mismo que yo estoy entendiendo. Aquí el apóstol Pablo dice, nosotros no fuimos a ustedes a darles muelas, a darles lisonja. Amén. Nunca fuimos por avaricia sobre ustedes. Nunca buscamos la gloria de los hombres. Nunca buscamos la gloria de ustedes. Y aquí me da indicio que cuando él está hablando gloria de ustedes, está hablando de ayuda económica, porque si usted analiza lo que dice aquí, aunque podíamos seros carga, dice como apóstoles de Cristo. En otras palabras, lo que les está diciendo es, nosotros fuimos por amor a hablarles la palabra. ¿Entienden?
Amén. Nunca fuimos con impureza, nunca fuimos con doble sentido, nunca fuimos como hay gente que quizás no predica por dinero, pero predica por vanagloria, y lo dice la palabra de Dios. El problema es que ese tipo de predicadores cizaña, y la cizaña tarde que temprano va a salir. El versículo 7 dice: antes fuimos como tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto para con vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta hora? Aleluya. Gloria a Dios. Aquí, hermano, nos habla claramente la palabra de que el apóstol Pablo amaba a la iglesia. ¿Qué es una nodriza? Una persona que cuida a un niño, ¿no? Y eso es lo que el apóstol Pablo se consideraba. Como no era el pastor local de esta iglesia, él dice, pero aunque no era yo el papá de ustedes, yo fui a cuidarlo como que si fuera el papá, ¿verdad? En una oportunidad tuve la bendición de ir a una iglesia y trabajar en esa iglesia, y aunque no era el papá de esa iglesia espiritualmente hablando, pero yo me sentía, hermano, que yo tenía responsabilidad sobre esa iglesia. ¿Me están entendiendo? Y lo hicimos con amor, así como la nodriza cuida, porque mire, hermano, no todas las nodrizas cuidan los niños que no son de ellas, ¿verdad? Pero hay algunas que tienen ese don, ese talento, que tienen ese amor por una criatura que quizás no es su hijo. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? En el versículo 9 corrobora lo que ya yo estaba hablando. Dice: porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, y cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos, ¿qué cosa? El evangelio de Dios. Amén. O sea que, en otras palabras, aquí el apóstol Pablo está hablando, amados hermanos, del esfuerzo que ellos tuvieron estuvieron en esta iglesia, siendo, dice, que tuvimos el derecho como apóstoles de nosotros lucrarnos de ustedes. No lo hicimos. Una señal clara que usted puede ver en alguien que es trigo y no es cizaña es que esa persona predica la palabra por amor, exhorta por amor y sirve por amor a la gente. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Así que, como también sabéis, estoy leyendo el 11, de qué modo y como el padre a sus hijos, os exhortamos, está la otra vez la palabra exhortación, y os consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos de que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. O sea, aquí en el 12 nos habla de que usted tiene que andar como es digno del evangelio. ¿Me explico aquí? Usted no puede andar siendo cizaña. Una cizaña no es digna del evangelio. Ese testimonio no es digno del evangelio. Si usted es una persona que se desvía porque es insujeta, porque no se alinea a la visión, si usted es una persona, amados hermanos, que se desvía o se desalinea porque siempre está preocupado, nunca pone las cargas en el Señor, si usted es una persona demasiado débil que con todo se molesta porque es demasiado delicado, si usted es una persona que todo el tiempo le echa la culpa al cansancio, le echa la culpa a sus responsabilidades, si usted es una persona que es impía y está en los caminos de Dios, desafortunadamente, amados hermanos, no tiene o no está representando dignamente el reino de Dios. Bendito sea Cristo. El reino de Dios solo lo representamos aquellos que nos esforzamos por agradar a Dios. Y esforzarnos por agradar a Dios es nosotros no hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos. Amén. Pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí somos trigo? Yo digo amén. Yo creo que ustedes son trigo. Yo no quiero cizaña aquí. Vamos a orar. Siempre, hermano, habrá cizaña en medio de nosotros. Pero días son estos de Elías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés, tu
cielo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia,